Bueno, continuamos, hermanos, y ahora vamos a tocar otro valor fundamental que aparece en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con el amor, pero hacia lo que nosotros llamamos como los paganos, ¿no? Aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Amar a mi hijo está bien, ¿no? Alimentar a mi hijo está bien. Perdonar a mi hijo está bien. Pero, ¿qué de aquel que no es de mi familia, ¿no es cierto? Y que me hace un mal. Eh, Muchos hermanos, autores del Antiguo Testamento, afirmaron sin ninguna duda y con mucha firmeza que todos los pueblos, incluso los más enemigos de Israel, iban a recibir la misericordia de Dios, ¿no? Y esto es algo sumamente revolucionario. ¿Mm? En el pensamiento de aquellos que creemos o creen, ¿no? Que solo nosotros somos los merecedores y todos los demás, todo lo que no huela cristiano, pues está lejos del radar de la misericordia de Dios. El caso más paradigmático de este mensaje hacia los paganos lo encontramos en el libro de Jonás. Bien, Jonás es una historia sumamente conocida, es una historia que conocemos, eh, es más familiar para nosotros hoy. Sin embargo, ¿no? Oculta algunas cosas que nosotros no hemos alcanzado a mirar y que hoy lo podemos ver claramente. Eh, el protagonista, según la historia, todos conocemos, ¿no es cierto? El protagonista recibe una misión, recibe un mensaje de parte de Dios para ir a una ciudad, ¿no? Que todos llamamos la ciudad de Nínive. ¿No? Y el mensaje que tenía que llevar Jonás a Nínive era la denuncia de sus pecados. Es muy interesante, queridos hermanos, que este libro de la Biblia, él haya elegido, ¿no? Como representación de esta historia, la ciudad asiria, ¿no? La capital asiria. Porque en la elección de la ciudad se halla la clave para entender esta pequeña obra que aparece en los libros proféticos, ¿no? Nínive era la capital del imperio asirio y era en la época de su mayor esplendor. Y había quedado en la psicología del pueblo que Nínive se consideraba el símbolo del imperialismo. Pero más que eso, hermanos y hermanas, Nínive era la ciudad que representaba como símbolo la crueldad más agresiva contra el pueblo de Dios. Es decir, que Nínive no era una ciudad cualquiera. Nínive era una ciudad cruel, despiadada, sanguinaria. Sus habitantes eran terriblemente crueles, ¿no? Evidentemente, hermanos, todo lo que se suscitaba en Nínive, todo lo que se vivía en Nínive, era, era el prototipo de ser la ciudad que no merecía bajo ninguna circunstancia que Dios la alcanzase con su misericordia. Mucho menos que Él la llevara al perdón, o sea, mucho menos, ¿no? Por lo tanto, Nínive, hermanos, no representaba al mundo pagano como tal, diríamos, sino a todos los opresores de todos los tiempos. Nínive se convierte en un símbolo, ¿no? De todos los pueblos que han sido opresores, que han sido crueles, que han sido sanguinarios, que han sido perseguidores, ¿no? Pueblos, gobiernos, naciones, pasados, presentes y futuros están representados en Nínive. Este planteamiento, hermanos, nos lleva a nosotros a decir en la actualidad, ¿será acaso que este,
los musulmanes que matan cristianos merecen el perdón de Dios, que los nazis que mataron a miles y millones de judíos o gente am, no aria, va a recibir el perdón de Dios. Y uno, cuando mira las atrocidades que hace, uno dice, no, la verdad es que no merecerían, ¿no? Y eso era Nínive para este tiempo. Nínive era el nazismo nuestro, ¿no? Nadie podría tolerar la idea tan solo de pensar que Dios podría perdonar a esta gente, ¿no? Vemos los países que se maneja la anarquía, ¿no? El socialismo, en fin, mil cosas. Y resulta que a esta ciudad cruel, a estos ciudadanos terriblemente sanguinarios, hermanos, derramadores de sangre, ladrones, etcétera, pues tiene que ir Jonás. En un primer momento, todos sabemos en la historia, él se niega a esta misión y él dice, no, yo no voy ahí. Entonces, en vez de irse a Nínive, sabemos que se va para Tarsis. ¿Qué es lo que pensamos o qué es lo que hemos dicho en nuestra enseñanza de cambio de dirección o cambio de planes? Es porque Jonás tenía miedo. Sin embargo, hermanos, no es el miedo de Jonás lo que lleva al cambio de rumbo. No es el miedo que de Jonás decir, ¿y cómo voy a ir a esta ciudad? Me van a matar, me van a destruir, es una ciudad cruel, es sanguinaria, es tal, tal. Entonces, no, prefiero huir, ¿no? Es como si alguien dijera, bueno, vamos a predicar a un país donde están matando cristianos y uno diría, no, no voy a ir porque me da miedo. Entonces, en primera instancia, nosotros pensaríamos que Jonás no fue a Nínive porque tenía miedo. Sin embargo, el motivo de su huida hacia Tarsis es mucho más profundo. Y si somos muy atentos, que por lo regular no llegamos a esta parte del libro de Jonás, aunque es muy chiquitito, pero no llegamos, vamos a encontrar el verdadero motivo por el cual Jonás se niega a ir a Nínive. ¿Ah? Y fíjense lo que dice al final. Ah, Señor, ¿no? Como diciendo, ya lo sabía, ¿no? Ah, Señor, ya me lo decía yo cuando estaba en mi tierra. Por algo, dijo, me adelanté a huir a Tarsis. Por algo me adelanté, algo ya presentía yo. No era miedo lo que tenía Jonás. ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive, hermanos? Porque sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepientes de las amenazas. ¿Le suena, le suena familiar estas expresiones que aparecen en el libro de Jonás? ¿Le suena? Claro que nos suena, ¿no? Ya hemos hablado muchísimo en la hora pasada, pero ahora está aplicado no a Israel, ojo con esto, ¿no? No a Israel, no al pueblo judío. Ahora está aplicado estas adjetivaciones de quién es Dios, está aplicado a un pueblo pagano. Pero no es cualquier pueblo pagano, hermanos, ¿no? No es un pueblo que pues más o menos es malo, ¿no? O un pueblo que pues es malo delante de Dios. No, es un pueblo cruel, despiadado, sanguinario, todo lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Oscuro. Bueno, a este pueblo también se le dirigen estas adjetivaciones, ¿no? ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive y huyó a Tarsis? Porque sabía que Dios es un Dios compasivo, clemente, paciente y misericordioso y que se arrepiente. ¿No? Este es el motivo por el cual, ¿no? Jonás no podía entender, o al menos al principio, cuando estaba, dijo, bueno, sí, ¿para qué me mandás? Si finalmente vas a terminar perdonándolo, ¿no? Vos me mandás para decirle, bueno, si no se arrepienten, van a ser destruidos. Y al final, vos no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, por eso, ¿para qué voy a Nínive? Me voy a Tarsis, de últimas, ¿no? No era el miedo, era porque él sabía que Dios iba finalmente a perdonar a Nínive. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que le enfureció a Jonás.
Jonás sabe de antemano que Nínive no será destruida, porque Dios es compasivo y clemente no solo con Israel, esto es lo que nos manifiesta la obra de Jonás, sino con todos los pueblos, y ojo con esto, por poco que lo merezcan, o por nada que lo merezcan. ¿Mm? Este pueblo no merecía ser perdonado, este pueblo necesitaría ser exterminado, ¿no? Pero no fue así. Todos sabemos la historia, ¿no es cierto? El pueblo se arrepiente. Ujú. En estas condiciones piensa Jonás, no merece la pena marchar a Nínive. No merece la pena poner en riesgo la propia vida para anunciar un castigo que finalmente pues no se va a cumplir, ¿no? No se va a cumplir. Va a quedar ahí en el olvido y bueno, es un trabajo innecesario. El problema no es eso, hermanos. El problema es que el mensaje de la obra era de demostrar que Dios sí es capaz de perdonar incluso a los que Israel considera enemigos. Ujú. Decir entonces, queridos hermanos, que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del temor y del castigo, demuestra un profundo desconocimiento de toda esta literatura. No conoce el texto sagrado. Ujú. Muchos de aquellos autores tenían conciencia más clara y fuerte del amor de Dios que millones de cristianos actuales, hermanos, que estamos deformados por una muy mala educación religiosa. Somos más del castigo, somos más de la venganza, somos más de guardar la bronca, ¿no? Del resentimiento. Y muy pocos somos capaces de realmente perdonar. Los cristianos, hermanos, somos llamados a estar más cerca del perdón que de la venganza. Ujú. Y los escritores sagrados conocían esto, por eso es que dejaron testimonio claro, ¿no? De que el amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar, de que nuestras ideas, de que nuestros prejuicios puedan decirnos, ¿no? A veces pensamos que tal o cual persona no merece el perdón de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Dios es amplio en perdonar. Ujú. Así que ojalá abundemos más en este tema, en nuestra reflexión, en nuestra formación y reconozcamos con profundidad lo que significa que Dios nos ama. Bien, pasemos a otro aspecto de Dios en el Antiguo Testamento. Ujú. Ya vimos que en el Antiguo Testamento Dios se revela a sí mismo, lo vimos la clase pasada, vimos ahora que Dios, ¿no es cierto?, es un Dios que ama y que perdona. El tercer punto fue, es un Dios que ama incluso a los paganos, y lo vemos claramente en la historia de Jonás, un pueblo que no merecía ser perdonado, finalmente fue perdonado. Ujú. Y ahora en el cuarto punto, vamos a ver algunos aspectos de Dios en el Antiguo Testamento. Esta idea capital del amor de Dios podemos completarla con otros datos interesantes. ¿Mm? ¿Cómo podremos completar este cuadro que nos hace ver a Dios desde otra perspectiva? Por ejemplo, el Antiguo Testamento nos enseña que Dios no tiene prisa. ¿Mm? Dios nunca tiene prisa. Dios siempre llega a tiempo. Él traza sus planes y los lleva a cabo de manera lenta, de manera de acuerdo a sus propósitos. Esto es algo muy valioso para la praxis cristiana, para la vida cristiana. A veces pensamos que Dios tiene que hacer, que tiene que actuar, que tiene que vivir como nosotros queremos en el tiempo que nosotros queremos. También enseña, ¿no?, que Dios escribe derecho con renglones torcidos. No siempre Dios espera que el renglón esté derecho para escribir. Muchas veces Dios escribe derecho en renglones torcidos. Esto lo podemos ver en el profeta Isaías cuando dice, mis caminos no son vuestros caminos, ¿no? Entonces, prefiero detenerme en un rasgo de Dios que se deduce de la lectura del Antiguo Testamento. ¿Cuál es este que quiero compartir con ustedes? El primero de ellos, ¿no? Hablando de que Dios tiene su tiempo, el tiempo de Dios es perfecto.
Se refiere a que Dios acepta a las personas más distintas y las convierte en portadoras de su mensaje. A veces no son las personas correctas, ¿no? Las que Dios se vale para que su mensaje llegue. Nosotros acostumbramos a ser muy intolerantes, aunque nos presumamos de ser demócratas, ¿no? Cuando aceptamos otros, y sobre todo cuando aceptamos otros puntos de vista y se presentan otros puntos de vista, a veces solo nos limitamos a aceptar. Pero a nadie se le ocurriría elegir como representantes de nuestras propias ideas a personas con convicciones religiosas, sociales, políticas, humanas muy diferentes a las nuestras, ¿no? Si nosotros queremos compartir un mensaje de algo a alguien, pues vamos a elegir a alguien que se parezca a nosotros, ¿no? No vamos a elegir a un subversivo, a uno que viste diferente a nosotros, que está tatuado, que tiene piercing, que es homosexual. No lo vamos a elegir. ¿No? Pero Dios, hermanos, no se parece a nosotros. Esto es algo muy importante que entendamos. Y lo revelamos en el Antiguo Testamento. Su palabra la transmiten personas desde ingenuas hasta escépticas, desde bondadosas hasta agresivas, ¿no? Personas que son prudentes como serpientes y sencillas como palomas. Dios, hermanos, en el texto sagrado encontramos que elige a personas con personalidades totalmente distintas a la que Dios podría representar, ¿no? Dios no es un escéptico, pero elige un escéptico para transmitir un mensaje suyo. ¿Mm? Pocos pastores o líderes de la administración, ¿no? Pocos de nosotros elegiríamos para un cuerpo pastoral, para una comisión administrativa, a una persona que es muy crítica. A mí me gusta convivir con personas que pueden construir una crítica, ¿no? No me gustan los necios, no me gusta la gente que se cierra, que es sin eh, eh, una cerrazón de pensamiento y cree que su única verdad es la única y demás. No, no me gusta ese tipo de personas. Pero cuando una persona es capaz de criticar con altura de miras, con amor, con fraternidad y sobre todo lleno del Espíritu Santo, entonces, ojo con eso, es muy valioso, es muy valioso, ¿no? Pero a veces siempre alejamos a las personas a las que nos dicen las cosas a nosotros, ¿no? El problema no es que nos digan las cosas. El problema es que a veces muchas personas eligen medios no correctos para decirnos las cosas. Y ahí se complica todo. Ahí ya no está bien el asunto, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, vemos, ¿no?, al hipercrítico del autor, el Coelet, el predicador, el que escribe el libro del Eclesiastés, pues nos vamos a dar cuenta, hermanos, que era un hombre que era sumamente crítico de todo lo que vivía, todo lo que pasaba en su vida, ¿no? Un hombre que terminó diciendo, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, es un absurdo. La vida es un absurdo. No le encuentro sentido. Ajá. Y entonces él repite de manera constante en todo su libro. Cuando lleguemos a analizar el libro del Eclesiastés, se van a dar cuenta. Él termina diciendo, bueno, lo único que yo digo es que no hay nada mejor que el hombre coma y beba y disfrute de el resultado de su trabajo. Es como decirle, listo, la vida solamente se centra en eso, ¿no? Difícilmente habría obtenido la aprobación para enseñar una doctrina tan poco segura. Sin embargo, lo tenemos ahí con sus propias páginas y que forma parte del texto sagrado. Porque nunca hay una ofensa de El Coelet. Hay una crítica, hay un señalamiento, pero jamás una ofensa, jamás algo incorrecto, jamás algo mal dicho, jamás algo que lastime o sobaje o menosprecie el valor de un ser humano, jamás. Por eso es lo que digo, hay mucha gente que dice, no, yo soy muy crítico, sí. ¿Eres crítico o criticón? Esas dos cosas diferentes, ¿no? El que va a plantear una crítica lo tiene que hacer bajo la influencia del Espíritu Santo, con las palabras correctas, con la actitud correcta, ¿no? Y sobre todo para edificar. Y si no, está yendo por otro camino. Sin embargo, Dios eligió, insisto, a una persona como el Coelet
para transmitirnos esto. Y esto es re valioso, hermanos. Lo vamos a ver ahora en la conclusión. Desde este punto de vista, que no es aislado, porque, bueno, hay abundantes ejemplos en el texto sagrado, vamos a ver, hermanos, que poco después de la vuelta del destierro, cuando llegan después del exilio, vamos a encontrar dos posturas en relación a la reconstrucción del templo, ¿no? Por algún lado, el profeta Geo, ¿no? Dirá que el pueblo tiene sí o sí que reconstruir el templo. Sí o sí, el pueblo del templo tiene que levantarse y ustedes lean el libro del profeta Geo, ¿no? Ustedes van a encontrar una arenga muy, muy nacionalista por parte del profeta Geo diciéndole al pueblo, che, hagan algo, o sea, no nos quedemos ahí. Sus casas son re lindas, ¿cómo el templo está abandonado? Así es que el templo tiene que levantarse porque el templo, ¿no? Sin embargo, en el mismo tenor, en la misma época, va a haber otro grupo de personas que se opondrá a la reconstrucción del templo, ¿no? Y dicen, no, no, el templo no tiene que reconstruirse. Y entonces vemos, por ejemplo, al tercer Isaías, el profeta Isaías, que dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar para mi descanso? O sea, el templo finalmente para el profeta Isaías ya no tiene una relevancia, porque finalmente Dios lo llena todo, pero para Geo sí. Entonces vemos, hermanos, cómo esta belleza que Dios utiliza distintas personalidades y respeta la postura, hace rico el mensaje que Él quiere darnos, ¿no? El mensaje del Dios que se incorpora a la historia, ¿no es cierto? Que se incorpora a la historia y que a partir de allí manifiesta su reino o su plan de salvación. Los ejemplos pueden multiplicarse. Ya vimos a un Coelet que dijo, esto es re absurda, la vida es re absurda. Vemos a un profeta que termina diciendo, hagamos el templo, y el otro dice, no, para un poco, no construyamos el templo. Es muy propio nuestro, hermanos. Forma parte de lo que nosotros hoy podemos vivir de manera cotidiana, ¿no? Entonces, los ejemplos pueden multiplicarse, las consecuencias son desconcertantes para algunos, ¿no? Y entonces, ¿qué decimos? O Dios es alguien a quien todo le da lo mismo, o nosotros somos demasiados intransigentes y hemos convertido la verdad intelectual en falso criterio absoluto. Y creo que es lo segundo. Creo que es lo segundo. Somos nosotros que hemos tratado de intelectualizar todo y espiritualizar todo y no darnos cuenta que Dios se mete en la historia y a partir de allí construye su mensaje. ¿Mm? Leyendo el Antiguo Testamento se tiene la impresión de que a Dios le importa poco la mayoría de las cosas que piensan los hombres. No. Si sus palabras quedaron consignadas en la Biblia, no es porque tengan mayor o menor dosis de verdad, sino porque eran hombres y Dios los quería y los aceptaba como hijos. Dios respetaba la impronta que tenía cada autor sagrado. Ya lo iremos descubriendo en la medida que vayamos viendo cada libro de la Biblia. Esta conclusión, aunque algunos considerarían una herejía, pues realmente es lo que se impone cuando uno estudia los textos. Uno va a ver que hay distintas tradiciones. Un autor lo vio de una manera, otro autor lo vio de otra manera. El redactor, cuando lo junta todo, respeta ese punto y lo deja en el texto sagrado. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Bueno, permitió, respetó que eso sucediera, ¿no? Porque vuelvo a repetir, a partir de allí, Dios dice, bueno, yo no quiero que la Biblia sea un dictado por robots. Dios no quiso eso. Quien lo piensa así, pues realmente está muy alejado de la realidad y se va a encontrar muchos problemas al momento de querer estudiar la palabra. Bien, entonces, terminando este punto que tiene que ver con que Dios utiliza a distintos hombres, como segundo gran valor, indicaría, hermanos, para ir cerrando esta idea, como segundo gran valor, indicaría que el Antiguo Testamento nos enseña a vivir la fe con el ejemplo de diferentes personas. Y pienso, hermanos, que cada vez que nosotros vemos un personaje bíblico, somos llamados o somos desafiados a imitar su fe.
¿no? Más allá de sus falencias, que las tenemos nosotros igual, sino cómo se recuperaron de eso y cómo construyeron su propia impronta, ¿no? Los hombres deseamos modelos con los cuales identificarnos, ¿no? Siempre buscamos a alguien quien se parezca o nosotros parecernos a ellos, ¿no? Todos quieren ser Messi. Este, ya sean artistas, campeones olímpicos, héroes, empresarios, políticos, etcétera, 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 ¿no? Futbolistas. Todos queremos identificarnos con aquellas imágenes que son perfectas, que uno dice, wow, esta gente vive una vida feliz, plena, tiene plata, tiene esto, tiene el otro, tiene aquello, tiene mil cosas, ¿no? Y bueno, uno de los grandes problemas que nos heredó la Iglesia Católica, ¿no? Es que durante muchos siglos la Iglesia Católica deformó la vida de los personajes, las vidas de las personas, y las convirtió en una especie de santidad, ¿no? Que los llaman santos, y entonces muchos crecimos con esa idea de que un santo era, wow, un tipo que no se le movía ni un pelo de la cabeza, que todo era perfecto, que su vida era perfecta, que su cuerpo era perfecto, que sus palabras eran perfectas, que nunca se enojaron, que nunca ta, 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 ta. Entonces eran como un modelo de decir, no. Y entonces cuando alguien dice, che, ¿vos sos un santo? No, ¿qué voy a ser? Un santo demonio. ¿No? Y entonces, durante siglos, desgraciadamente, la teología católica deformó la vida de estos personajes, ¿no? Y entonces, estas biografías que muchas veces crecimos, los que vienen de influencia católica, quedaron desprestigiadas en gran parte porque a veces los autores deformaban la verdad, tratando de convertir a los personajes como perfectos, angelicables y a veces insoportables. Entonces, hoy la Iglesia Católica, para canonizar a alguien, y sea un santo y sea venerado, pues tienen que cambiar toda su historia de vida. Entonces, aquellas cosas malas que hicieron en su vida esos santos, pues desaparecen, destruyen toda la evidencia para que no hagan quedar mal al santo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en los altares católicos? Pues personas casi inmaculadas, ¿no? Eso no dice el texto sagrado en lo absoluto. Entonces, por otra parte, ¿no? Muchos cristianos no nos sentimos con esta vocación de santos, ¿no? Decimos, no, santo no, yo no, ¿qué va? Soy re imperfecto. Entonces, bueno, lo único que decimos, bueno, somos bondadosos, amables, serviciales, pues nos caemos, nos levantamos, etcétera, pero santo no, hasta ahí no llego. ¿Mm? Entonces, para muchos de estos cristianos, la lectura del Antiguo Testamento puede resultar un gran descubrimiento. Porque, ¿qué pasa? Cuando leemos el Antiguo Testamento encontramos hombres y mujeres, me faltó poner ahí en la diapositiva, pero hombres y mujeres de carne y hueso con virtudes y fallos, con momentos de ilusión y también con momentos de desánimo. O sea, fueron hombres y mujeres como nosotros, como nosotros. Entonces, son personajes bíblicos, ¿no? Y que podemos nosotros aspirar a identificarnos con ellos. Y entonces déjenme ponerle 4 ejemplos, ¿no? Quien en momentos de gran dificultad o crisis profunda sea incapaz de adoptar una actitud cristiana ante el sufrimiento, aquellos que no pueden tolerar sufrir y aguantarse las ganas de reclamarle a Dios, entonces pueden identificarse con Job, ¿no? Porque Job no es el paciente hombre que espera resignadamente el final de sus días, sino es un Job que se revela, que lucha, que interroga y a veces blasfema en busca de una respuesta, ¿no? Como ya hemos visto. Entonces, también decimos, wow, o sea, puedo discutir con Dios, jamás pasa los límites, pero puedo discutir con Dios, ¿no? Segundo ejemplo, el que nota que su fe pierde cada vez más contenido y se limita a 2 o 3 ideas, a veces ni siquiera las esenciales, cuando su vida dice, yo no sé para qué estoy acá, entonces podemos encontrar mucha identificación con el Coelet en el libro del Eclesiastés, ¿no? Mucha identificación. Quien atraviesa una crisis de vocación
¿no? Aquel que dice, no, listo, yo voy a dejar todo, voy a dejar el seminario, voy a dejar esto, ya no puedo más, me siento reabrumado, voy a dejar el liderazgo, el ministerio, dejo esto, tal, tal, tal. Bueno, podríamos entonces aprender mucho de lo que el itinerario espiritual de Jeremías y sacar muchas fuerzas para seguir adelante en su camino. O sea, Jeremías es un gran ejemplo de alguien que sufrió un montón. Es uno de los grandes profetas que sufrió muchísimo, muchísimo. Y aún así, cada día se levantaba para declarar la palabra de Jehová. Entonces, hay lugar para todos, ¿no? Para identificarnos. Todo esto justificaría un hecho curioso. Por ejemplo, fíjense, cuando el autor de la carta a los hebreos intenta presentar a los cristianos quienes pueden servirles de modelo para su fe, elige precisamente personajes del Antiguo Testamento. En la gran galería de personajes perfectos, Hebreos 11 es perfectísimo, ¿no es cierto? Aunque no conocieron a Jesús, no, todavía no estaba el Señor Jesús, su ejemplo de obediencia a Dios, desprendimiento, valentía, constancia en el dolor, siguen siendo válidos para nosotros. No debemos considerar los hombres lejanos y extraños, sino más bien como esa gran nube de testigos de la fe. Esto es algo muy valioso en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿no? Porque podemos encontrar hombres y mujeres con los cuales identificarnos, ¿no? Alguien no puede sentirse no parte del pueblo o no sentirse parte de Dios. Y bueno, recuerde a Ruth. Ruth, siendo moabita, Dios la cobija en su pueblo, ¿no? Y es la descendiente de Jesús. En fin, hay para todos los gustos y sabores, ¿no? Y esto es un papel muy valioso en el Antiguo Testamento, que Dios elige a personajes, ¿no? Con todas sus falencias, no les quita nada, no les hace ningún retoque, los deja tal y como está, y el escritor a los hebreos no los presenta como personas a los cuales imitar. Y es así, queridos hermanos, como concluimos esta segunda parte. Todavía tenemos mucho más, pero seguimos avanzando y profundizando en el tema de cómo encontramos tanta belleza en los libros del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que nos plantean grandes desafíos para la vida de hoy, ¿no?, para nuestra práctica cristiana. ¿Okay? Muy bien. Pues no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar la clase. Espero que haya sido entendible para quien esté viendo la grabación. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla y lo podemos charlar en una clase en vivo. Hermana Esther. Muy interesante. Siempre aprendo cosas nuevas que no tenían en cuenta. Muy, muy interesante. Buenísimo. La verdad, lo tenemos abandonado el Antiguo Testamento. Siempre me encuentro con cosas que no las puedo explicar. Entonces, hasta cuando leo un salmo en la iglesia, digo, no, este salmo no lo leo porque yo no sé qué quiere decir esto. Claro. Entonces, estoy aprendiendo ahora. Me alegra, Gracias. Esther, me alegra de a poquito vamos a ir descubriendo muchas cosas que tiene el Antiguo Testamento. Y eso, cuando nos paremos, nos va a dar la seguridad de decir que, bueno, estamos al menos leyéndolo de manera correcta. Claro. Muy Sí, sí. bien, muy bien. Pues Dios le bendiga, Esther. Pues muchas gracias, hermanos y hermanas. Deseo que tengan una muy buena tarde, bendecida tarde. Nos vemos la próxima clase. Que Dios les bendiga.